Bueno, vamos a ver este problema. Tenemos dos masas, una de las dos está sobre un plano inclinado y nos piden la aceleración y la tensión de la cuerda. También nos dan un coeficiente de rozamiento, por tanto hay que tener en cuenta que hay un rozamiento, ¿no? Y bueno, seguramente todo el conjunto se va a mover hacia la derecha porque la componente del peso de esta masa de 5 kilos paralela al plano es la que tira todo el conjunto hacia este lado. Lo que vamos a hacer es dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada masa, es decir, las fuerzas que están aplicadas a cada masa. A ver, la masa 1, vamos a decir que esta es la masa 1. Tendremos aquí un peso, vamos a llamarlo peso 1. Una fuerza normal, que es la fuerza de apoyo de la superficie sobre la masa, o sea, la que sostiene a la masa. Luego tenemos la tensión de la cuerda y luego tendremos la fuerza de rozamiento. Vamos a decir fuerza de rozamiento 1 porque tendremos aquí otra fuerza de rozamiento 2. Ahora, para la fuerza de rozamiento, siempre tener en cuenta que tenemos que dibujarla en sentido contrario al sentido de movimiento. En este caso ha sido fácil determinar el sentido del movimiento. En otros casos tendremos que analizarlo un poco mejor para determinar exactamente hacia dónde tiende a moverse. Y dibujaremos las fuerzas de rozamiento en sentido contrario. Vale. Para la masa 2, vamos a decir que esta es la masa 2, también tendremos el peso, que lo dibujamos en vertical. Luego, siempre que tenemos un plano inclinado, tendremos que dibujar una perpendicular al plano, y diremos que esta dirección es la dirección Y. Luego, una línea paralela al plano, que será la dirección X. Ahora, como ya dijimos muchas veces, el ángulo que viene a formarse entre el peso que está en dirección vertical y la perpendicular al plano es siempre igual al ángulo que forma el plano con la horizontal. Y esto por razones puramente geométricas. Es decir, aquí tendremos un ángulo de 30 grados. Y esto nos servirá para poder descomponer el peso en una componente perpendicular al plano y una componente paralela al plano. Para la descomposición, tener en cuenta que la componente X vendría a ser este lado de aquí, aunque se dibuja siempre a partir del centro de la masa, digamos, vendría a ser igual que este lado de aquí. Tenéis que tener en cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados está aquí, ¿vale? Y la hipotenusa de este triángulo rectángulo es el peso. Entonces la componente Y es la componente contigua al ángulo, por tanto será la componente que calculamos con el coseno. La componente X, en cambio, es la componente opuesta al ángulo y por lo tanto la componente que calculamos con el seno. Es decir, PI es igual a P por coseno de 30 y PX igual a P por seno de 30. Bueno, aquí los tenemos calculados y ahora faltan por indicar las otras fuerzas en la masa 2, que son la normal 2, vamos a decir, para distinguirla de la normal 1. Luego tendremos la tensión del cable y la fuerza de rozamiento, que como dijimos irá contraria a la dirección del movimiento. ¿Vale? Para cada una de ellas tendremos que la aceleración irá en este sentido. Ahora, vamos a estudiar cada masa por separado y escribiremos una ecuación del movimiento para cada masa. Vamos a ver, para la masa 1, primero vamos a calcular la fuerza normal, que es importante para poder calcular la fuerza de rozamiento. Si no hubiera rozamiento, no sería necesario calcular la normal. Ahora, para calcular la fuerza normal tendremos que hacer el sumatorio de fuerzas en I igual a 0.
porque en esta dirección no hay movimiento, por lo tanto no hay aceleración. Aquí esto nos da n1 menos el peso 1 igual a 0, con lo cual n1 igual al peso 1, o sea, masa 1 por la gravedad, y eso son 2 por 9,8, y esto nos da 19,6 newtons. Vale, ahora, aquí no lo he indicado, pero para la masa 1, la dirección del eje Y va hacia arriba y el eje X hacia la derecha. Es decir, tenemos un sistema de referencia para esta masa y otro para la masa 2, respetando siempre la regla de coger como eje X un eje paralelo al plano y un eje Y perpendicular al plano. ¿Vale? Ahora que tenemos la normal 1, podemos calcular la fuerza de rozamiento 1, que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, es decir, 0,2 por 19,6 igual a 3,92 newtons. Y ahora podemos escribir la ecuación del movimiento para la masa 1, que será sumatorio de fuerzas en X igual a masa 1 por aceleración. Ahora, cuando hacemos sumatorio de fuerzas, siempre consideramos como positivas a las fuerzas que van en el sentido de la aceleración y negativas a las otras. En este caso, la negativa será la fuerza de rozamiento 1. Pondremos aquí, por tanto, T menos fuerza de rozamiento 1 igual a masa 1 por aceleración. Es decir, T menos 3,92 igual a 2 por A. Y aquí tenemos una primera ecuación que nos servirá después para resolver el sistema. Ahora vamos a dedicarnos a la masa 2. Igual que para la masa 1, primero calculamos la normal 2. Tenemos que hacer otra vez sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. En este caso tenemos normal 2 menos el peso 2i igual a 0, con lo cual la normal 2 igual al peso 2i, que ya habíamos calculado, y vale 42,3 newtons. Y ahora la fuerza de rozamiento 2 será igual al coeficiente de rozamiento por la normal 2, 0,2 por 42,3, y esto nos da 8,46 newtons. Y ahora, igual que antes, escribimos la ecuación de movimiento, que es sumatorio de fuerzas en X igual a masa 2 por aceleración. Igual que hemos dicho antes, cogemos positiva la fuerza que va en el sentido de la aceleración, que en este caso es el peso X, y negativa las otras dos. O sea, tenemos que peso X menos fuerza de rozamiento 2 menos la tensión igual a masa 2 por aceleración. Peso X es igual a 24,5 menos la fuerza de rozamiento 2, que son 8,46, menos T igual a 5 por aceleración. O sea, 16,04 menos T es igual a 5 por aceleración. Y aquí tenemos la otra ecuación que faltaba. Tenemos entonces dos ecuaciones, la 1 y la 2, que puestas en un sistema nos darán como solución sea la tensión que la aceleración. Vamos a ver cómo resolver ese sistema. Bueno, aquí hemos puesto entonces en forma de sistema las dos ecuaciones que nos han quedado. Se puede resolver de cualquier forma que hemos aprendido en mates. Es decir, podemos utilizar el método de sustitución, por ejemplo. Sacamos de la primera ecuación que la t es igual a 3,2 más 2a, pasando este término al otro lado, y luego sustituimos toda esta cantidad en la t que tenemos en la segunda ecuación. Aquí tenemos que poner entonces 16,04 menos, ojo, como que la t está formada por dos términos, voy a poner un paréntesis, ¿vale? 3,2 más 2a. Y todo esto es igual a 5a. ¿Vale? Entonces tendremos 16,04 menos 3,2 menos 2a igual a 5a. Y despejando la a nos da este valor. La otra posibilidad hubiera sido sumar las dos ecuaciones, de esa manera se iría la t y nos quedaría exactamente la misma ecuación.
Ahora que tenemos la aceleración, la sustituimos en cualquiera de las dos ecuaciones, por ejemplo en esta que ya está despejada la t, y encontraremos la tensión. T es igual a 3,2 más 2 por 1,83. Y esto nos da 6,87 newtons. Entonces, resumiendo, siempre una única ecuación para cada masa y luego las juntamos formando un sistema y resolvemos el sistema.